Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y habla ilimitado con los nuevos planes empresas smartphone de Entel Empresas, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este jueves 27 de noviembre de 2014. Hoy estamos transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, el piso número 15, y vamos a dar una mirada sobre lo que está pasando en Chile y en el resto del mundo. Comenzamos, como ustedes, nuestros auditores, están habituados a conocer qué ha pasado con las bolsas a nivel global. Partimos con el Nikkei de Japón, que descendió en el día de hoy un 0,78%, el Hang Seng de Hong Kong también hacia abajo, un 0,45%, y la bolsa de Shanghái un 1% arriba. En Europa tenemos resultados ya cerrados y las bolsas terminaron todas en alza. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,02%, el CAC 40 de París también creció un 0,27%, el DAX alemán un 0,57% arriba y el IBEX 35 un 0,68% también arriba. En el día de hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, preparándose por supuesto en esa nación al Black Friday, pero las bolsas están cerradas. Venimos a nuestro país, el IPSA está creciendo a esta hora un 0,43% y el ISPA también aumenta un 0,38%. ¿Qué pasó con el cobre? Siguió cayendo en la bolsa de metales de Londres, está al borde de romper el piso de los $3, cerró en 3,00035, lo que representa una baja de un 0,41%. El dólar volvió a superar la barrera de los 600 pesos, avanzó 1,3 pesos en el día de hoy, 600,7 comprador y 600,1 vendedor. Ahora sí, presento al panelista que me acompaña en el día de hoy, Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. ¿Cómo están, Antonio? Bienvenido. Hola, Paulina. Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué pasó con el cobre? ¿Sigue bajando? ¿Siguen malas noticias con respecto a China? ¿Qué es lo que está pasando? En general, jornada muy movida para el precio de los commodities, pero el precio del cobre se mantiene relativamente resiliente en torno a los $3 la libra. No vemos mayores perspectivas de una caída acelerada en el precio del cobre, pero más allá de estas fluctuaciones que son relativamente normales en el precio del metal rojo, yo creo que lo que caracteriza la jornada del día de hoy es la persistente caída que ha tenido el precio del petróleo. A partir de la convención de la OPEP. Exactamente, tenemos ahí la convención de la OPEP, ¿no es cierto?, que preocupaba mucho a los países árabes y que no querían bajar el nivel de producción. Pero la verdad es que sigue con lo que ellos acordaron, que acordaron mantener la producción del crudo, bajó, ¿no es cierto?, bastante, y eso obviamente que ha tenido un descenso. Hablemos de los valores, porque la verdad que ayer estaba el Brent, creo que a 77, ¿tú tienes los valores ahí o no? A ver, el Brent cayó a 75,48, por lo menos la última vez que yo lo vi en las pantallas, y el WTI ya alcanzaba niveles de $68 el barril, niveles que no se observaban por lo menos desde mayo del año 2010, con una caída de cerca del 7% por esta reunión que tú mencionabas, la reunión de la OPEP, muy importante, y que decide no contraer su oferta de producción a 30 millones de barriles por día. Básicamente la opción que tenía la OPEP para poder detener un poco la escalada en la caída en el precio del petróleo era efectivamente recortar y recortar la producción de petróleo para de esta manera detener este desplome. Ahora hay que entender muy bien por qué se produce este fenómeno, por qué la OPEP determina no recortar su oferta de producción. ¿Por qué? Básicamente porque Estados Unidos, por otro lado, a partir de la generación y producción de nuevos commodities como el shale gas. Pero perdón, hay algo que no entiendo. Antonio, me gustaría que me explicaras. A Estados Unidos le conviene que el precio del petróleo esté mucho más alto, porque así se hace más viable la exploración y explotación del shale gas, que es mucho más caro que el petróleo convencional. Ahí hay un tema muy importante que tiene que ver que la explotación del shale gas y en general los nuevos descubrimientos de yacimiento también han llevado de la mano el descubrimiento de yacimientos de petróleo adicionales. Por tanto, al explorar, al salir a buscar este
este nuevo commodity que está explotando Estados Unidos, la producción de petróleo a nivel mundial se ha mantenido relativamente estable. Y la decisión que vimos hoy día de la OPEP es reflejo netamente de no querer disminuir participación de mercado dentro de la producción global de petróleo. Porque Estados Unidos ha aumentado mucho su producción, entonces deduzco a través de lo que tú nos estás explicando, ha aumentado su producción de petróleo y Estados Unidos no está dentro de la OPEP. O sea, claramente Estados Unidos no es miembro de la OPEP, pero en esta explotación de shale gas, como te decía, han descubierto nuevos yacimientos y la producción a nivel de Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable, e incluso se ha incrementado respecto a años anteriores a partir de este nuevo commodity. La OPEP, en respuesta a eso, decide no recortar su oferta para poder mantener participación de mercado, que recordemos que es 1/3 de la producción mundial de crudo, y por ende lo que vamos a ver para adelante con el WTI y el Brent es una caída persistente para todo 2015 que trae efectos significativos para el mundo desarrollado y también para nosotros. Bueno, y aquí también tenemos noticias con respecto al petróleo, porque el ENAP anunció una sorpresiva baja de hasta 20,4 pesos por litro en el precio de las bencinas a partir de mañana. Por ejemplo, en promedio los combustibles de 97 y 93 octanos descenderán 15,3 pesos según el reporte de la Empresa Nacional del Petróleo. Sin lugar a dudas, una noticia. ¿Qué va a pasar ahí con el MEPCO, con el descenso del precio de los combustibles? Porque, según, ¿no es cierto?, ya se hizo el descenso importante de estos más de 50 pesos en algunos casos, pero sería 5 pesos a la semana. Sí, la proyección es que son 5 pesos por semana, pero efectivamente el cambio en los parámetros del mecanismo de estabilización asegura que caídas bruscas en el precio del crudo efectivamente van a ser traspasadas a los consumidores finales. Bueno, vamos a tener que estar viendo hoy día, ¿no es cierto? Precisamente hoy, yo decía que iban a bajar mañana, pero se me olvidó que hoy día es jueves. Hoy día es jueves y hoy día vamos a tener que estar atentos a las distintas bombas de benzina a ver si realmente se traspasó esta baja. O sea, debiera traspasarse. Yo creo que las autoridades de gobierno están pesquisando si es que los consumidores están siendo afectados de manera positiva con esta baja, pero como te decía, los impactos que en general va a tener para los próximos meses esta caída persistente que vamos a ver en el precio del petróleo, sin duda va a ser motivo de discusión para las distintas casas de estudio en términos de cómo va a impactar para la inflación en el mundo desarrollado y también para nosotros este nuevo escenario con un precio del petróleo que alcanza niveles, como te decía, mínimos que no observábamos por lo menos desde el año 2010. Hablemos de cifras locales. Hoy día, ¿no es cierto?, se está desarrollando la ENADE, donde se está atento, ¿no es cierto?, a la intervención que va a tener la presidenta Bachelet. Sabemos que es una instancia muy importante, ¿no es cierto?, a nivel de la industria. Ya intervino el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, aseguró esta mañana a los empresarios presentes en esta ENADE 2014 que la implementación, algo que se está hablando y obviamente que genera muchas dudas de la reforma laboral, irá en línea con la situación que vive la economía, por lo que se aplicará de forma gradual. Bueno, tenemos varias visiones, lo que ha dicho también Guillermo Tagle, que llama a reducir la crispación y a fortalecer la institucionalidad. También el discurso que hace Andrés de Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, dice: no estamos en contra de los cambios, pero cambios que perfeccionan, no solo que le den un gusto a los que gritan. Yo creo que es bien importante también el tono de lo que se expresa y lo que se está expresando en la ENADE, que es lo que dice el presidente de la SOFOFA, Henan von Mühlenbrock. No nos gusta que se diga que se va a hacer una conflictividad. Ahí también yo creo que es bien interesante porque realmente se ve el discurso de cada una de las instancias. Vamos a ver cómo termina la ENADE en la presidenta de la República en el día de hoy. Desde mi punto de vista, creo que la autoridad de gobierno, la única misión que tiene en este tipo de instancias es mantener las expectativas de los agentes económicos relativamente tranquilas. Recordemos que el empeoramiento en las condiciones de actividad que hemos visto ya durante el último año se deben y se acrecentaron principalmente por este deterioro en las expectativas de los agentes económicos. Y la inversión principalmente es el agregado que genera dudas hacia los próximos trimestres
en términos de la recuperación que potencialmente podría mostrar, más allá de los estímulos monetarios y fiscales que están proponiendo tanto la autoridad monetaria como el propio Ministerio de Hacienda al incrementar la ley de presupuesto de manera bastante abultada. Yo creo que las condiciones están dadas, el gobierno tiene que entrar a controlar un poco más las expectativas de estos agentes para que la confianza vuelva y de esa manera se vuelvan a generar las instancias para poder estabilizar un poco más la inversión privada. Fíjate que esta semana vamos a tener, mañana mismo, vamos a tener cifras bien importantes para nuestro país. Tiene que ver con el empleo y también tiene que ver con cifras sectoriales. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros estamos proyectando, digamos, preliminarmente con los datos que tenemos hoy día disponibles, una prolongación de este deterioro en las condiciones de actividad, particularmente en producción manufacturera. Bueno, hoy día tenemos el dato de la SOFOFA, que habla de que en octubre creció un 1% en relación a igual mes del año pasado, según los datos que entregó la SOFOFA en el día de hoy. Es un indicador que conmueve con lo que vamos a tener mañana, que son las cifras más oficiales, cifras totales de producción manufacturera. Tuvimos paralizaciones de plantas papeleras importantes para el país durante el mes de octubre, paralizaciones que estaban programadas y que conocíamos desde principios de año, y eso impacta de manera muy significativa este indicador. Nosotros proyectamos un 0,1%, recordemos que el mes pasado, por efectos muy puntuales, tuvimos una expansión de 5% en producción manufacturera, pero de vuelta tenemos una contracción importante que nos hace terminar el trimestre y comenzar otro ya con un sesgo relativamente negativo. O sea, ¿tú crees que la proyección que hace la SOFOFA es demasiado optimista? No digo que es demasiado optimista. Recordemos que el indicador son indicadores que capturan datos que son distintos. La SOFOFA es una asociación gremial, el INE en tanto trata de capturar los datos a nivel más nacional. Conmueven efectivamente, pero el 1% que entrega la SOFOFA hoy día sin duda tiene un sesgo negativo y ese sesgo negativo esperamos verlo mañana. Por el lado de consumo tampoco hay cifras que son muy alegres. Tuvimos desde ANAC, desde la Asociación de Empresas ligadas a la venta de automóviles más a nivel minorista, una contracción de 18,9% en las ventas durante el mes de octubre. Bien importante respecto a los autos nuevos. Autos nuevos, sobre todo, son los que se han visto claramente impactados y eso se va a reflejar mañana. Nosotros estimamos que una contracción de 3,5% respecto a 2013 en las ventas de retail. Y hablemos del desempleo, que también se conoce en el día de mañana. Hay analistas que estiman la tasa de desempleo, ¿no es cierto?, en el trimestre móvil agosto-octubre sería de 6,7%. ¿Eso va en línea de lo que ustedes piensan? Sí, un 6,7 nos parece un registro de desempleo razonable. Venimos de un 6,5. 6,6. 6,6. 6,6. Recordemos que la tasa de desempleo ha venido reaccionando de manera relativamente lenta y esto debido a varios factores, entre ellos la recomposición que ha tenido el mercado laboral desde sectores económicos más afectados como la minería, la industria, y se ha visto recompuesto, es decir, hombres que han sido desvinculados de estas empresas han sido compensados por mujeres que se han puesto a trabajar particularmente en sectores asociados a servicios. Esa recomposición del mercado laboral ha hecho que la tasa de desempleo no reaccione de manera tan acelerada, pero esperamos... pero no es el mismo tipo de empleo asalariado, es más bien por cuenta propia. En ese sentido, efectivamente, la masa salarial se reduce, pero la tasa de desempleo no reacciona. Vamos a tener una tasa de desempleo que debiera ubicarse cercano a 6,7%, pero de prolongarse este deterioro en sectores más bien asociados a la inversión, minería, industria, vamos a ver un empinamiento mucho más fuerte durante los primeros meses del próximo año. Bueno, eso es bien importante. Vamos a ver también, porque en los próximos días se va a conocer el nuevo IPOM, el cuarto IPOM del año que hace el Banco Central, y obviamente que dentro de sus proyecciones va a haber todo lo que se piensa para el crecimiento del próximo año. Dentro de esa línea, ¿ustedes en qué rango están? Porque recordemos que el último IPOM hablaba de un crecimiento para el 2015 de un 3 a un 4. ¿Ustedes son más pesimistas o más optimistas? Estamos más pesimistas y es básicamente porque el contexto económico asegura un recorte importante en la previsión de crecimiento por parte del Banco Central. Nosotros creemos que en el IPOM que vamos a conocer durante las primeras semanas del mes de diciembre
vamos a ver un recorte de 50 puntos base en la cota mínima y máxima de ese rango de crecimiento, es decir, vamos a tener algo entre 2,5 y 3,5%, un recorte importante. Ya sostener cifras de crecimiento por encima del 3,5 nos parece una falacia. Creemos que no hay probabilidad de que se concrete un crecimiento de esa magnitud, por tanto nos quedamos tranquilos con una proyección de crecimiento entre 2,5 y 3,5. Y otra mención importante es la evolución de la tasa de política monetaria para los próximos meses y cómo lo ve el staff del Banco Central respecto a la evolución que podría tomar más bien para el próximo año. Se dice que no lo tocaría en los próximos 3-4 meses, pero obviamente que a partir ya de 6 meses podría volver a tocarle y bajarla en 25 puntos base. Hay dudas respecto a la mantención en 3%. Hoy día tuvimos una entrevista del consejero Sebastián Claro en los medios de comunicación, donde mencionaba la posibilidad de observar recortes. ¿Pero aquí en 2014? No. Durante el 2015, en la medida que la inflación, por estos mismos factores externos que mencionábamos al principio, un petróleo que viene contrayéndose de manera importante y que sin duda va a favorecer inflaciones menores, hace el camino propicio para observar recortes adicionales si es que la actividad no repunta. Vamos a ver qué pasa, vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. Antonio, luego de una pausa yo creo que vamos a hablar de la economía internacional, que hay noticias también que tienen que ver con Europa, Estados Unidos y por supuesto el gigante asiático. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Nuevos planes empresas smartphone de Entel Empresas, planes para hablar ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Entra a cotizar online en entel.cl/empresas, combina tus planes y descubre atractivos descuentos por volumen. También contrátalos llamando al 600-3600-030. Entel Empresas. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Llegó la oportunidad que tu empresa estaba esperando. Planes para hablar ilimitadamente. Sí, ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Conoce los nuevos planes Empresa Smartphone que Entel Empresas diseñó especialmente para tu negocio desde 49,990 pesos. Entra a nuestro cotizador online, combina tus planes y descubre atractivos descuentos. Contrátalos llamando al 600-3600-030. Entel Empresas. Cargo fijo mensual incluye llamadas originadas y terminadas en Chile en una cantidad ilimitada de minutos hasta 150 números de destino distintos en un mes. Más info en entel.cl. Porque vivimos en la era de la alta definición, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con pantalla HD Super AMOLED para que vivas una experiencia visual increíble. Samsung Galaxy Note 4. Do you know? Ya estamos de vuelta, seguimos en Mirada Financiera conversando con Antonio Moncado, economista de BCI Estudios, y yo les quiero comentar antes de seguir el análisis que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos entonces, Antonio, ahora dando una mirada a lo que sucede en el exterior. Tenemos la confianza en Europa que muestra algunos tímidos signos de mayor mejoramiento. También tenemos datos del PIB de España, que sube un 1,6% interanual. Tenemos el número de desempleados en Alemania, que disminuye, y la tasa se ubica en torno al 6,6%. Sí, tuvimos datos favorables en términos de confianza, particularmente en Alemania. Hemos observado que si bien no presentan un cambio de tendencia muy significativo, son cifras favorables que en cierta manera vienen a soportar un poco más los cambios que potencialmente podría introducir el Banco Central Europeo, muy probablemente asociado a esa noticia que conocimos, un compromiso mucho más fuerte de parte de la autoridad monetaria de resolver
los temas de estabilización económica y de deflación que enfrenta la eurozona, vemos que este indicador de confianza en Alemania y de confianza de clima empresarial que mejoró durante el último registro está muy asociado a esas condiciones. Sin embargo, debemos recordar que el Central Europeo no ha planteado cosas muy significativas ni muy concretas, solamente menciones respecto a compromisos. Exactamente, han sido muy compromisos. Ya lleva mucho rato Mario Draghi hablando de compromiso, que le da un espaldarazo, ¿no es cierto? Primero fue al euro, ahora a las empresas, que va a hacer todo lo posible, pero la verdad que yo creo que los inversionistas están esperando que realmente se meta la mano al bolsillo, ¿no? Yo creo que lo que está esperando Mario Draghi es una depreciación del euro, entre comillas, por piloto automático. Recordemos, o sea, la verdad que ya ha tenido una depreciación bien importante el euro. ¿En cuánto está? ¿1.22 más o menos? La ha tenido precisamente ¿Por las palabras? No precisamente por las palabras, sino por la recuperación que ha mostrado la economía norteamericana y la apreciación del dólar multilateral. Eso le ha afectado de manera importante al euro en términos de una depreciación que ya lo ubica a puertas de alcanzar el 1.20 dólares por euro, y creemos que en la medida que Estados Unidos siga mostrando cifras sólidas y de recuperación para adelante, vamos a seguir viendo debilidad en el euro. Y fíjate que también en el día de hoy hay noticias con respecto a lo que puede hacer la Comisión Europea. Presenta un plan de inversión para reactivar a la zona euro. El proyecto obviamente que siempre tiene algunos que están en contra y otros a favor, y fue criticado por algunos eurodiputados por no incluir dineros frescos, que es un poco lo que estábamos conversando. O sea, cerca de 300.000 millones de euros es un paquete bastante importante de recuperación. Exacto. Pero, de nuevo, no se aseguran plazos, no se asegura a qué se destina ese plan de estímulo de manera muy clara. Creemos que son noticias que en la medida que no se concreten y no hay un plan significativo al estilo Fed, muy probablemente van a quedar en el aire y no van a concretar, digamos, la recuperación que esperan. Entendemos, eso sí, que para adelante se viene un plan de estímulo mucho mayor, mucho más concreto por parte del Centro Europeo. La compra de ABS es algo que todavía no se implementa en la magnitud que el Centro Europeo se lo propuso. Pero ¿qué es lo que es eso? Los ABS son activos de deuda securitizados, es decir, son activos como secundarios, ¿o no? Son activos que son papeles de deuda, es decir, bonos particularmente de empresas de toda Europa que encuentran algún tipo de resguardo a través de algún activo que posean esas mismas empresas. Es decir, ¿eso es un poco menos seguro que, por ejemplo, comprar los bonos de los países, o es más seguro? Los bonos de los países en general son los activos más seguros que pueden... Por eso dice que el bono más seguro es el bono del Tesoro en Estados Unidos, ¿cierto? Ese es un activo básicamente libre de riesgo, y los países de la eurozona también emiten deuda soberana, que se llama. Y de ahí depende, obviamente, que la situación económica de cada país, el riesgo que tenga cada bono, ¿no? El riesgo ¿El más seguro es de Alemania? El riesgo que tiene cada bono y en general la tasa que ofrecen esos instrumentos. Pero estos paquetes que yo te mencionaba, estos ABS, son paquetes distintos, son de empresas, y la misión del Centro Europeo en el último paquete de estímulo es adquirir esa deuda focalizada a los sectores económicos que potencialmente pueden estar más deteriorados en la eurozona. Bueno, hablemos de eso también. España, fíjate que tenemos la información sobre el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país, que reveló que el crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior fue de un 1,6% frente al 1,3% del trimestre precedente. Bueno, obviamente que son datos que muestran una España que está teniendo resultados bastante mejores que a muchos de sus pares en Europa. Sí, España fue de los países que uno podría decir que hizo mejor la pega, básicamente porque tuvo un ajuste importante a nivel fiscal, y hemos visto que ha recuperado credibilidad en los mercados, y por otro lado también hemos visto que algunos bancos de inversión han salido a recomendar algunos papeles de la deuda española. Por tanto, es una perspectiva favorable. Nos parece que de aquí para adelante no vemos riesgos importantes en términos de actividad en esa economía, pero todavía hay que tener calma y cautela respecto a cuál va a ser la evolución económica de los países de la eurozona. Vámonos a Estados Unidos y vamos a este Black Friday. La verdad que se calcula que unos 140 millones de compradores estadounidenses se van a volcar a las tiendas y a la web este fin de semana en busca de las rebajas posteriores al Día de Acción de Gracias, dando obviamente puntapié inicial a la temporada de fiestas, que será, según predicen los comerciantes minoristas, la mejor en 3 años.
Se habla de un crecimiento de 4,1% de las ventas minoristas en noviembre, y en diciembre sería un aumento de un 4,8%, el mejor aumento, ¿no es cierto?, desde el año 2011. Es clave esto en Estados Unidos porque sabemos la importancia que tiene el consumo en el producto de esta economía. Sí, sabemos que es muy importante, pero sin embargo es una instancia que se da todos los años, por tanto hay efectos ahí de estacionalidad en ese impulso que potencialmente podría tener la economía. Ahora lo cierto es que Estados Unidos está en mucho mejor pie que en años anteriores en términos de recuperar el dinamismo en el consumo y en otros agregados económicos, por tanto esperamos que para la cifra de este trimestre, que vamos a conocer ya más bien el próximo año, tengamos algún signo de recuperación en una tendencia que se ve bastante auspiciosa para la economía norteamericana para los próximos trimestres. Fíjate que aquí hay un dato bien interesante, bueno, lo decíamos, ¿no es cierto?, el gasto en consumo, que representa el 70% de la economía, creció a una tasa de 2,2% anual este último trimestre, superando las estimaciones de los economistas que hablaban de un mejoramiento de un 1,8%, y este ítem abarcó no solo bienes durables, sino que también bienes no durables. Nos queda la tercera revisión de esa cifra, ya esta que tú mencionas es la segunda revisión que hizo el Buró de Actividad Económica en Estados Unidos. Nos queda una revisión más, probablemente va a tener un poco ese sesgo a la baja esa expansión en el consumo, pero sin duda muestra signos favorables de un Estados Unidos que recobra fortaleza y que muy probablemente va a continuar en esa tendencia durante todo el 2015. Fíjate que estoy leyendo acá una noticia que tiene que ver con nuestros vecinos, con Argentina, porque habla el ministro de Economía trasandino, Axel Sikilov. Dijo que hoy que Argentina es la envidia de todo el mundo porque se ha desendeudado y culpó a los fondos buitres por no negociar. No entiendo. Dice, el problema central de la deuda externa es que los buitres no quieren arreglar, y sentenció que estos fondos los que quieren es tirar abajo el canje de deuda. ¿Qué te parecen esas declaraciones? Hay que ponerlas en un contexto relativo. El tema de los fondos buitres es un tema delicado para la economía argentina, principalmente porque todavía no ha resuelto en litigios con Estados Unidos. Una palabra que ellos mismos pusieron, porque no son fondos, no es que se llamen fondos buitres, ellos le pusieron fondos buitres. Son tipo de fondos especulativos, no, obviamente que en algún minuto compraron deuda de esa nación. Exactamente, esperando un poco la recuperación de la economía y el repunte en términos de valor de sus papeles, pero tal como tú dices es un tema que todavía hay que manejarlo con cautela, hay que observarlo con mucha calma porque todavía hay temas legales asociados ahí con Estados Unidos que todavía parece que no se resuelven. Bueno, y también, y obviamente que en cuando él habla en su exposición a la prensa, yo me imagino que los periodistas le preguntaron sobre lo que tiene que ver y lo que les preocupa realmente a los argentinos, que es en el fondo esa capacidad que tienen cada vez menor de poder comprar con los pesos argentinos. Por ejemplo, el titular de Economía negó hoy que la inflación anual sea de un 40%, y al ser consultado sobre la evolución de los salarios, el ministro dijo que ve un incremento salarial del 30%, que es lo que se está observando en la economía trasandina. O sea, ¿qué te dice eso? O sea, si están aumentando los sueldos en un 30%, a mí no me parece raro que la inflación alcance el 40%, ¿o no? Es algo que tal como tú dices, no parece muy extraño, pero yo iría un poco más que eso. Yo creo que en torno al 45-50% es lo que se prevé para el próximo año en una economía que se encuentra bastante estancada. Bueno, volviendo ya terminando el programa, pero volviendo con una noticia que tiene que ver con nuestra economía. El Congreso ya despacha la ley de presupuesto y queda lista para su promulgación. El texto legal establece un reajuste de 6% en las remuneraciones del sector público a partir del 1 de diciembre de este 2014. Es un tema también, ¿no es cierto?, de cómo se viene el presupuesto. Yo creo que ¿con cuánto se hizo el crecimiento? Pues siempre el presupuesto toma una proyección de crecimiento para el próximo año, ¿no? Sí, 3,5% fue la proyección de crecimiento para este año, una expansión de 9,8% ley contra ley, y en general de 8,5% efectivo es lo que se espera para esa ley. A lo mejor se quedó muy alto con la proyección de crecimiento de un 3,5%. Los últimos años así ha sido, los supuestos son un poco realistas, pero
lo que se espera es que se concrete esa expansión fiscal que favorezca la recuperación económica en el país. Exactamente, un impulso muy importante también en todo lo que es la infraestructura y las concesiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las grandes obras de nuestro país. Antonio, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Paulina, por la invitación. Y así finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de Radio Infinita y nosotros volvemos a estar en contacto mañana a las 2 de la tarde para una nueva Mirada Financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y habla ilimitado con los nuevos planes Empresa Smartphone de Entel Empresas, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.